Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy hablamos de los retos que tiene el Foro Nacional de Convergencia, de la expectativa del Estado y la sociedad en un 2020 que tendrá mucha actividad política y muchos compromisos del Estado en la generación de empleo con la participación de diferentes actores. Ingeniero Héctor Leonel Ayala, secretario de Estado en el despacho de Gobernación, Descentralización y Justicia. Le quitaron el Derechos Humanos. Sí. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, licenciado García. Un saludo a todos los televidentes. En efecto, antes se llamaba Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización. Hoy se llama Gobernación, Justicia y Descentralización. ¿Cómo ha ido la estructura de dependencias que tendrán mucha relación en este 2020 con la actividad de la Secretaría que usted dirige? El Foro Nacional de Convergencia, recién instalado y ya con la luz verde para que Omar Rivera y un grupo de colaboradores entren a abordar temas puntuales en un año complejo para Honduras. Es interesante lo que representa el Foro Nacional de Convergencia. Fíjese que en el gobierno del presidente Flores se inició el FONAC y resulta que empezó con el propósito de generar una unidad, una convergencia en el país, pero de un tiempo para acá se quedó con menos miembros la asamblea, solamente con 7, y de alguna manera eso no permitía una amplitud de una verdadera convergencia o con procesos de cohesión o de concertación. Y lo que se hizo en los últimos días del año pasado fue que por disposición del presidente se aumentó el número de miembros de la asamblea. Se llega a 22 representaciones. Para eso hubo necesidad de reformar la ley y reformar el reglamento y darle atribuciones que también tienen que ver con la cohesión de la sociedad, porque las atribuciones habían quedado limitadas nada más a hacer veeduría social sobre el plan de nación y visión de país. Y el propósito de la convergencia se había alejado, cuando en realidad necesitábamos que hubiese una entidad, una institución que promoviera la unidad, el vínculo, la articulación, la cohesión, la retroalimentación de la sociedad en relación a la ejecución del gobierno y viceversa. Y de esa forma creemos que es una instancia de sociedad civil que va a poder generar grandes aportes alrededor de la toma de decisiones, alrededor de la gobernabilidad, y el producto de ello es que ya han habido 2 asambleas, ya se eligió el nuevo director ejecutivo, secretario ejecutivo, que es precisamente su amigo, y estamos alegres. Ahora, ingeniero Ayala, ¿habrá esa apertura para escuchar a la sociedad en el FONAC? Porque aquí se tiende a politizar y a criticar mucho en el país cuando surgen este tipo de iniciativas y que solo van los mismos. Bueno, yo le digo una cosa, esa representatividad que hay no son los mismos. Le voy a mencionar algunas organizaciones que están ahí. Naturalmente la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica. Entre ambos son 98-99% de la población. Tiene, por ejemplo, la Asociación de Municipios de Honduras, que es la representación de la totalidad de la población. Tiene a la Asociación Nacional de Maquiladores, que genera alrededor de 170,000 empleos directos en todo Honduras. Tiene, por ejemplo, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, que genera, póngale, 2 millones de empleos. Tiene, por ejemplo, a la Asociación Nacional de Empleados Públicos, que son los federados, creo que son, o agremiados, asociados, creo que son como 30,000 empleos. Pero todos los que trabajan en el sector público son más que eso. Tiene, por ejemplo, el cooperativismo. Tiene, por ejemplo, a las universidades, la Universidad Autónoma, la Asociación Nacional de Universidades Privadas, y también tiene a la Universidad Tecnológica de Honduras. En realidad es una representación legítima de la sociedad. Y así por el estilo, hay una gran cantidad de organizaciones que están ahí representadas que es necesario escucharlas. ¿Cuáles son los grandes proyectos, los grandes programas sobre los cuales se debe centrar la actividad para hacer conciencia y que la sociedad también crea en la organización? Yo creo que algo que necesitamos los hondureños es generar confianza entre nosotros mismos.
tener la voluntad del acercamiento, del diálogo, del entendimiento. Porque aquí lo que ha sucedido es que hay un sector que tiene un criterio y que con ese criterio se muere. Y percibe que hay esa voluntad política. Entonces, para me aceptarlo. parece a mí que tiene que haber una instancia intermedia, que no sea ni gobierno ni sectores de oposición, sino que sea una instancia que pueda dialogar y sentarse a platicar en ambos sentidos, que pueda recoger inquietudes del sector que está haciendo un planteamiento y que pueda sentarse con el gobierno para retroalimentar al gobierno en este sentido. Porque, ¿qué es lo que pasa? Mire lo que sucedió el otro día. Se planteó una situación ahí y ya hablaban de ir a hacer manifestaciones a las calles, cuando yo me preguntaba, ¿verdad?, ¿por qué no van a hablar con la representación del Poder Legislativo o con la representación del Poder Judicial, con el presidente de la Corte o con algún sector del Poder Ejecutivo? Sino que todo es irse a la manifestación pública. Si lo que se quiere es convencer y persuadir de que hay que hacer algo, entonces hay que buscar el diálogo, no ir a generar esas situaciones así de confrontación o de manipulación política, porque es lo que ha pasado, que en lugar de tratar de hacer un esfuerzo por unir un criterio, es generar una disyuntiva política. Y ese es un punto clave en este rol del FUNAT. ¿Cómo convencer a estructuras políticas de la oposición que se sienten y escuchen? Porque aquí todo se ha resuelto por la presión de calle, o algunas organizaciones por asuntos políticos no van a la conversación que se les cita, sino que se van a la manifestación pública. ¿Cómo esperan llevar, como decimos popularmente, la fiesta en paz con esos grupos? Bueno, es que en realidad es una representación que no es gobierno. Como le digo, le he mencionado algunas de estas organizaciones y ellos tienen la capacidad de convocatoria. Omar Rivera ha trabajado en diferentes ONGs, diferentes organizaciones, también lo hizo en los procesos como el de la depuración de la policía, y él tiene un pensamiento bastante independiente. Entonces me parece que la decisión de la Asamblea fue correcta, buscar una persona así que pudiera tener esa forma de articular otras instancias, que también no se mire como que si es una situación política, sino que es una situación de la sociedad, que la sociedad necesita respuesta, que necesita proponer ideas. El otro día, en la última asamblea, yo fui testigo de un planteamiento de una organización en el tema de educación, que tiene que llevarse tecnología, que tiene que capacitar en computación, que tiene que haber acceso de una forma más efectiva y rápida a la computadora de parte del estudiante. O sea, ahí creo que lo hizo COPRIDE, una de esas organizaciones. Entonces, veo que hay una voluntad extraordinaria para propiciar, para proponer cambios importantes en la dinámica de la transformación de la sociedad. Y el gobierno está dispuesto, está listo, está de acuerdo. Lo único es que todo tiene que hacerse por los canales correspondientes, por la vía del diálogo, y no hay que descuidar que la ley es fundamental. Se recurrió a la creación del Foro Nacional de Convergencia porque advirtieron desde el Ejecutivo que habían sectores que era imposible llevarlos por petición directa del Estado, ingeniero Ayala. No, porque es necesario que se genere una dinámica de diálogo, Rosendo, porque los hondureños hemos descuidado ese instrumento vital y valioso de sentarnos a conversar, a platicar, a llegar a grandes consensos, a llegar a grandes acuerdos, a llegar a procesos de convergencia, a planificación de mediano y de largo plazo, a poder entender el pensamiento del pequeño emprendedor, del agricultor, del artesano, del gran empresario, del maquilador, del empleado de una zapatería o del vendedor del mercado o del empleado público o del que necesita conocer cómo va a estar la situación alrededor del sistema de energía o que está preocupado por el tema de transparencia o que quiere un mejoramiento en las condiciones salariales o en las condiciones de vida o que quiere mejor beneficio social. Entonces, ahí se pueden discutir todas esas cosas, todo se puede analizar porque es una instancia que está generada para ese fin, que en algún momento se modificó eso, pero se reencauzó con ese plan.
Ingeniero, ¿y si se habían advertido estas falencias, por qué se tardó tanto en montar una estructura que apoyara en estos temas que a veces resulta difícil como Estado enfrentar? Porque a veces nos concentramos en el esfuerzo de gobierno, de los diferentes poderes del Estado, y vemos que se maneja el criterio de que sociedad civil solo le corresponde en su rol y en su participación a los grupos reaccionarios o a los grupos que tienen alguna idea radical, y sociedad civil tiene toda participación independientemente de su ideología, de sus posiciones sociales, de sus posiciones políticas, y entonces se comprendió que este era el momento para que esos segmentos de sociedad también tuvieran una incidencia en el desarrollo de Honduras, porque estos 2 años que quedan tienen que ser 2 años, pienso yo, de acercamiento, 2 años de entendimiento. Vamos a una nueva elección, y esta nueva elección tiene que ser con las reglas claras, una elección en la cual todo el mundo esté convencido que el proceso es real, legítimo, transparente, y que la democracia es el único sistema que nos va a permitir que los hondureños podamos desarrollarnos. Porque no creemos en el totalitarismo, no creemos en el radicalismo, no creemos en condiciones de reacción violenta para aniquilar las condiciones de Honduras. Las condiciones de Honduras son reales, en crecimiento. Usted ha visto, arriba de 3.5%, somos la segunda economía en crecimiento en el Istmo Centroamericano después de Panamá. Y ahorita que se está haciendo una revaloración, un replanteamiento de la metodología en cuanto a definir los indicadores de pobreza de Honduras, usted y el pueblo hondureño se van a dar cuenta que no es lo que nos han querido hacer creer por décadas. Simple y sencillamente porque algunos gurúes hace 40, 50 años se equivocaron en definir la metodología para orientar los índices de pobreza del país. Honduras no es lo que se ha venido diciendo, que es el país más pobre de Latinoamérica, no lo es. Y ahí se va a ir verificando poco a poco, ahora que se considera que hay diferentes aspectos y diferentes indicadores que se están aplicando a la realidad. Está con nosotros esta noche al banquillo el secretario de Estado en el despacho de Gobernación, Leonel Ayala. Una pausa, en breve continuamos. Esto es una instancia que va a tocar diversidad de temas, que va a trabajar en un ambiente heterogéneo de sectores, pero que a la vez va a propiciar la convergencia de la unidad de Honduras. Seguimos esta noche al banquillo con el ingeniero Héctor Leonel Ayala. Se pensó que con la creación de organismos, con la planificación que venía desarrollando el Ejecutivo y que concluyó con el Foro Nacional de Convergencia, era como un camino que ya estaban preparando para en su momento darle el tiro de gracia a la MASIC. ¿Tuvo algo que ver este resurgir del FONAT con eso que pasó recientemente con esta misión de apoyo contra la corrupción e impunidad, ingeniero? Nada que ver. Algunos han querido interpretar eso de esa manera y no es absolutamente nada parecido. Esto es una instancia que va a tocar diversidad de temas, que va a trabajar en un ambiente heterogéneo de sectores, pero que a la vez va a propiciar la convergencia de la unidad de Honduras y que a la vez va a abordar temas torales, porque ellos ya los han planteado. Yo he estado en 2 asambleas ya y he escuchado, por ejemplo, el tema obviamente de la transparencia y la lucha contra la corrupción, pero también el tema climático, los problemas por la crisis climática que se avecina, el tema, por ejemplo, del emprendimiento, cómo hacer para potencializarlo, el mejoramiento en los sistemas de educación, cuáles son las propuestas. Le decía, FOPRIDE hizo un planteamiento la última vez muy interesante. También, por ejemplo, el tema de energía, cómo se puede crear un mejor ambiente para las condiciones de la generación de energía limpia, por ejemplo. Y esos son temas que ahí van a tocarse. La seguridad, cómo seguir trabajando en el tema de seguridad, porque ahora no solamente es el tema del combate directo, de forma frontal a la delincuencia, sino también la prevención, que es lo mismo que siempre hablamos en el tema de la transparencia y de la corrupción, que es algo que hay que abordarlo de forma integral. ¿Y cómo se y van hay que ir a la involucrar? forma preventiva, porque este no es solo un tema legal,
no solo es un tema moral, sino que también es un tema cultural. ¿Cómo hace usted para que el niño crezca en un ambiente donde entienda que los valores, la honradez, la honestidad, la lealtad, la transparencia, la verdad, son valores que él tiene que aplicarlos a su vida? Si los logramos desarrollar con esos valores, esa gente tiene la gran posibilidad de ser alguien que va a trabajar de esa manera. Y no solamente la parte, y le quiero ampliar en este tema, no solamente la parte de gobierno, sino la parte privada. Porque algunos, por ejemplo, hablan del tema de tributación. Ahora hay un sistema nuevo de administración de rentas. Yo me acuerdo, yo acompañé al expresidente Callejas, al expresidente Maduro, al expresidente Lobo, apoyé a los excandidatos Osvaldo Ramos Soto y los acompañé, y la excandidata Nora de Melgar con la Cámara de Comercio. Entonces te acordé, por darle un ejemplo, porque hoy es San Pedrano. Y ahí siempre se habló de la evasión fiscal y del contrabando. Y llega el presidente Hernández y genera no solamente una intervención, sino una transformación de esta actividad y estas instituciones. Aunque hay quienes han interpretado algunas de estas acciones como terrorismo fiscal. Bueno, lo que pasa es que cuando hay alguna rigurosidad, se resisten algunos sectores, que es lo que ha pasado, porque ahora hay rigor. Ahora hay exigencia, ahora hay aplicación de la ley, y eso es lo que ha pasado. Antes se quejaban algunos sectores del sector privado, ahora que hay exigencias, se quejan. Entonces, hay que ver si es porque se acostumbraron a que en un ambiente de corrupción podían tener comodidad en evadir de alguna forma algún impuesto, se podía tener alguna comodidad en generar algún contrabando por ahí, y eso no genera transparencia. Entonces, ahí no solo es el sector privado, público, también el sector privado. Por lo tanto, es una situación y una respuesta que todos los hondureños tenemos que ofrecerle. ¿Y esta es una aplicación con equilibrio? No a unos sí y a otros no. Definitivamente. Y es una lucha que se ha venido haciendo. Le voy a mencionar un ejemplo bien sencillo. Mire que aquí, cada vez que iba a matrícula, cada niño en la escuela tenía que ir a sacar su partida de nacimiento. ¿Y cuántas partidas de nacimiento son? Miles, cientos de miles. Entonces, ahora ya no es así. Se cambiaron las reglas del juego, pero ¿qué era lo que pasaba? ¿Por qué se propició eso? Porque había una mafia en el registro para obtener las partidas de nacimiento y le cobraban a todo el mundo. Igual pasaba en los pasaportes. Entonces, todo eso se ha ido transformando, se ha ido renovando, se ha ido limpiando. Y esos son procesos de transformación en la transparencia. Y hay que decirlo, pero ¿por qué no se mencionan? Porque simple y sencillamente quieren ver que el vaso está medio vacío y no que el vaso está medio lleno. Y aún han descubierto que hay mafias que siguen entronizadas, que se mueven bajo la mesa para seguir manteniendo un status quo, entre comillas, oscuro. Bueno, es que es difícil de la noche a la mañana lograr que esos procesos logren desarticular toda esta gente que con mala intención o de una manera quizás negativa, nociva o maliciosa pueda actuar en todos los niveles de vida, porque usted lo tiene en todos los sentidos, ¿verdad? En cada gremio, en cada ambiente, en cada grupo, siempre hay gente que positiva y gente negativa. O sea, esto es una situación, por eso existe la ley, por eso existe el orden, por eso existe la policía, para poner al que anda mal en la línea correcta. Y en ese escenario, ¿cómo esperan manejar los aportes desde el Estado e involucrar al Foro de Convergencia en esa parte que ya lo tienen claro, combate a la corrupción y la transparencia como un fin a seguir para desentar al país? Mire, yo le quiero apoyo para el Ministerio Público sin cuartel. Yo le quiero decir algo. Nosotros lo único que hemos hecho es crear las condiciones como gobierno para que la sociedad civil llegue a un ambiente que se llama FONAC para que pueda hacer sus propuestas. Pero son ellos los que tienen que trabajar en sus propuestas, los que tienen que construir su presente y su futuro y las alternativas que están ofreciéndole a Honduras. Son ellos, nosotros no participamos, no estamos dirigiendo nada, no estamos generando ninguna comunicación, ninguna instrucción en lo absoluto, es propio de ellos mismos.
Hay un presidente, hay un coordinador de este foro, esta asamblea, que se está renovando cada 3 meses. Ese coordinador ahorita es el presidente de la ANDE, el representante de la Asociación Nacional de Empleados Públicos, después va a ser el representante de la palma africana, palma aceitera, que sectores que por ejemplo no habían tenido incidencia tradicionalmente. Imaginen usted, la palma ahora tienen miles de familias que están en el rubro de la palma, ahora tienen una representación en el FONAC. Los del banano tienen una representación del FONAC. O sea, son sectores que ahora están ahí y que ellos van a tener incidencia y participación. Es propio de los sectores de sociedad civil que están ahí involucrados. Hay un punto clave en todo esto, ingeniero, y va a ser la generación de un proyecto determinado que se va a mover o se va a echar a andar con plata. En el tema del combate a la corrupción, si hay propuestas para fortalecer económicamente el Ministerio Público, ya lo dijo el director del UFERCO, el abogado Santos, que se va a necesitar apoyo financiero para que muchas investigaciones sigan su curso, para crear nuevos procesos de investigación para desentar al país. ¿Tienen claro como ejecutivo que si eso llega y va bien fundamentado, se van a buscar esos recursos tanto a nivel local como externo? Bueno, es que esa es en realidad una propuesta real de trabajo y de respeto, de apoyo a las instituciones nacionales. Nosotros tenemos que crear en nuestras instituciones. Y yo creo que ese ha sido una madurez que hemos ido adquiriendo. Obviamente, estos procesos en los cuales países cooperantes apoyan y otros organismos como Organización de Estados Americanos o Naciones Unidas ayudan en diferentes aspectos y nos ayudaron por medio de la Maxi, obviamente nos ayudaron 4 años, pero también no tenemos que permitir que en el desarrollo del respeto a la ley y de la lucha contra la corrupción usurpemos nuestras instituciones o que de alguna manera ignoremos el papel y el trabajo que ellos hacen o que de alguna forma también haya un sesgo, porque hubo sectores que también lamentaron y exigieron una respuesta ante la persecución penal dirigida, cuando eso tiene que ser horizontal. ¿O qué pasa si le damos prioridad, por ejemplo, a la manera integral de tratar el tema? Por eso yo creo que todos los sectores estamos llamados a luchar contra la corrupción. ¿Hubo tensión en esos días, ingeniero? ¿Usted le tocó enfrentar en el tema de la MASIC? No, yo creo que cuando las cosas son factibles, apegadas a la ley, pues no hay problema, porque contrario a lo que muchos creen, ese tema de la MAXI no era de un intercambio de cartas. El Congreso Nacional ya había dado su opinión y tenía que pasar por el Congreso Nacional ese convenio. Entonces, no podíamos nosotros, como Ejecutivo, dejar de reconocer lo que el Congreso Nacional significa, porque hay que respetar las instituciones, porque ¿qué le pasa a usted si el Ejecutivo ignora el Congreso Nacional? Genera un conflicto nacional entre poderes del Estado. ¿Y qué pasa si ignora lo que el Poder Judicial también decía o lo que la Procuraduría decía? Entonces vamos a irrespetar el Estado de Derecho. Eso no puede permitirse también. Yo creo que es parte de nuestra condición de un país libre, soberano e independiente de forma real y legítima. Está con nosotros esta noche al banquillo el secretario de Estado en el despacho de Gobernación, Héctor Leonel Ayala. Una pausa, ya regresamos. Es una ley que en 30 minutos se registra una empresa, una MIPYME, cuando antes costaba 5 meses. Eso es para potencializar y promover el desarrollo al trabajo. Seguimos esta noche al banquillo con el ingeniero Héctor Leonel Ayala. Me dijo que Honduras es el segundo país con el mejor desarrollo económico sí, de la región. Es correcto. Solo superado por Panamá. Solo superado por Panamá. Pero estos crecimientos, y usted ha estado con las bases de su partido trabajando tierra adentro, el de a pie no lo siente. ¿Cómo generar un entorno de que ese beneficio macro sea también de apoyo para el desarrollo? Le voy a decir qué pasa. Yo recibí un seminario de desarrollo económico en Taiwán, Taipei.
Así se llama Desarrollo Económico en Taiwán. Y me di cuenta que la gran fortaleza de ese país es la micro, pequeña y mediana empresa. Y lo que sucedía en Honduras es que el 70% del empleo lo ofrece la micro, pequeña y mediana empresa. Pero en el mercado del financiamiento, solo el 3% llegaba a la micro, mediana y pequeña empresa. Lo demás se iba para la gran empresa. Entonces el presidente Hernández empezó a invertir esa matriz. Algo parecido a lo de Banadesa, que grandes recursos para el productor y le prestaban a gente que ni siquiera sabe sembrar una mata de maíz. Ese es otro tema que merece cualquier análisis. Pero volviendo a lo que se ha hecho en este momento. Imagine usted que Banprovi se hizo banca de primer piso para generar acceso a esos sectores que están buscando emprender, que buscan desarrollo, que buscan oportunidades. Por ejemplo, la banca solidaria, que también genera créditos al 11% al año y que empiezan desde 5.000 empiras y llegan hasta 200, 400.000 empiras. ¿Por qué? Porque se necesitaba apoyar el emprendimiento. Ahora Banprovi tiene créditos para equipo agrícola, para cultivo de X producto, para cultivo de otro producto, para la microempresa, para la pequeña empresa, con tasas de hasta 8.7%, con un seguro de deuda por si la cosecha no se da. O sea, hay una planificación y hay condiciones estructuradas para que pueda generarse un verdadero desarrollo. Y antes usted preguntaba, ¿y cómo vamos a hacer si no llueve? Ahora, el presidente Hernández ha implementado un esfuerzo para que cosechemos agua. Hay casi 240 cosechadores de agua en todo Honduras, con sistema de riego inteligente. O sea, todas estas situaciones son innovadoras. En realidad son grandes esfuerzos que se han hecho, porque el campo ha estado hasta cierto punto olvidado. Si cuando llegó el presidente Hernández, aquí no había frijol. Yo me acuerdo que se importó frijol de Etiopía, que ahí se quedó en Nicaragua el barco. Nunca llegó. Aquí no había frijol. ¿Y qué se hizo? Mejorar el precio al productor de frijol y mejorar el precio al productor de maíz. ¿Ha vuelto a haber escasez? No ha vuelto a haber escasez, porque tenemos también que estimular a nuestros productores. Entonces, son diferentes situaciones que se han venido dando para tratar de generar desarrollo, para tratar de generar un enfoque dirigido en realidad a una verdadera transformación. Está bien que la gran empresa se desarrolle, ahí tenemos el caso de la maquila. La maquila de 130.000 empleos ha subido casi a 170.000 empleos directos. Eso tiene en estos últimos 5 o 6 años. Estamos hablando de 40.000 nuevos empleos en estos últimos 4 años. La maquila está generando alrededor de 37.000 millones de lempiras en sueldos y está generando en compras a lo interno de todo el mercado nacional como 173.000 millones de lempiras. Y hay desarrollo local. ¿Qué pasaría si no tenemos maquila en Choloma, no tenemos maquila en Villanueva, no tenemos maquila en San Pedro Sula? ¿Qué pasaría? Imagínese usted. Pero esa es la gran empresa. Y nosotros tenemos que seguirla apoyando, seguir confiando en lo que está haciendo ese sector, que precisamente el ingeniero Mario Caraguati preside ahora la Asociación de Maquiladores y lo está haciendo muy bien. Pero lo que está haciendo el gobierno es respaldando y apoyando todos estos planteamientos que está haciendo precisamente este sector. Y ya viene una nueva legislación porque está planteado que al 2025 termina todo el sistema para aprobar todas las zonas libres de impuestos, y tiene que ampliarse para que tengamos reglas claras y generación de oportunidades, y que el nuevo inversionista sepa que esto es de largo plazo y que pueda traer más inversión al país. Y otros componentes que están ligados a esa generación de empleo para la protección de ese ciudadano que logra colocarse, ¿cómo los van a impulsar para darles seguridad? Y aquí me refiero a la seguridad ciudadana que requieren, y no solo este sector de la industria maquiladora, sino en términos generales toda la sociedad hondureña, para que le permita al inversionista local y al extranjero ver un nicho ideal en Honduras. Ya se está viendo oportunidades extraordinarias en este sentido. Ya viene una maquila, por ejemplo, que va a confeccionar productos Nike en San Pedro Sula, que va a generar 5.000 empleos en una sola nave. Imagínese usted, porque hay confianza en el país. San Pedro Sula era una ciudad que tenía 189 homicidios por cada 100.000 habitantes y ahorita anda en 25 homicidios por cada 100.000 habitantes. Teníamos un centro penal ahí en San Pedro Sula, los que somos de San Pedro, que era un centro de adoctrinamiento, de dirección del crimen,
como un centro de operaciones que tenía hasta la garantía que ahí nadie los iba a ir a capturar porque ya estaban ahí adentro. Y eso ha generado una transformación en la sociedad sanpedrana. Eso trae un ambiente de inversión, eso trae seguridad en la población de que pueden ir a sus lugares a trabajar sin ningún problema. Ahora hay trabajo en la forma de prevención en cada barrio, hay un parque, se está implementando recreovías, actívates, hay un ambiente de apoyar patronatos, etcétera. Entonces hay una dinámica social que tenemos que ser sensatos, Rosendo. Yo creo que hay que valorar las cosas buenas que se están haciendo, las cosas buenas que se han logrado. Nosotros no podemos ser pesimistas sobre lo que Honduras significa y que creernos que no somos lo que tenemos también no es correcto, sino que mucho sector minimiza lo que es el país, minimiza sus logros, minimiza sus esfuerzos, minimiza su lucha, hasta sus sueños. Yo creo que los hondureños tenemos que soñar, creer, tener esperanza. Tenemos que en realidad confiar en lo que estamos haciendo y darle una oportunidad al hondureño que quiera hacer bien las cosas. Retomo ese tema de apoyo que me dice si se está abriendo esa posibilidad para mejorar e impulsar al micro y pequeño empresario, que hay incluso apertura financiera por parte del Estado para respaldarles. Pero hasta el mismo Ejecutivo, lo decía el ministro Eval Díaz, reconoce la existencia de una burocracia que por más esfuerzos que se quieran hacer, enreda todo y termina frustrando al emprendedor. ¿Cómo van o deben trabajar esa área para generar armonía? Bueno, ya se hizo una ley, que es una ley que en 30 minutos se registra una empresa, una MIPYME, cuando antes costaba 5 meses. Eso es para potencializar y promover el desarrollo al trabajo. Nosotros, por ejemplo, desde Gobernación, miren lo que tenemos. Hay una dirección que la iniciamos en este gobierno para solución de conflictos. Cualquier persona que tiene un conflicto, ya tenemos centros de mediación, de conciliación, por ejemplo, en Progreso, Puerto Cortés, en La Lima, en Tela, tanto San Pedro Sula como Tegucigalpa también tienen, estamos tratando de entrar a unas homologaciones y ya en esta semana vamos a firmar 10 ciudades más. Ya tendríamos 21 ciudades con el ofrecimiento de la Universidad Tecnológica de Honduras que nos ofrece 11 centros de mediación. ¿Qué hace? Si hay personas de una MIPYME que no quieren ir a un tribunal, pueden ir a ese centro de mediación y arreglar cualquier conflicto, cualquier disputa. Y de esa forma, una empresa que puede desaparecer, una pequeña empresa que están en un conflicto, por ejemplo, de intereses entre dos hermanos, que los dos quieren manejar el mercadeo, por ejemplo, un mediador dice, no, uno maneja el mercadeo, otro maneja la producción y se necesita un contador. Y así, esta empresa no se va al fracaso, sino que tiene posibilidades de seguir creciendo y eventualmente puede ser una gran empresa. Yo conozco un grupo importante, el grupo Rica Sula, y hace 1973, 74, don David Cabeza, que yo lo conocí, inició con una pequeña empresita donde hacía tajaditas de plátano, tajaditas así en pequeñas bolsitas. Ahora una empresa enorme ahí en la salida del este de San Pedro Sula hacia el aeropuerto Vida Morales. ¿Por qué? Porque tuvo oportunidades. Entonces sí, Honduras las ofrece y ahora se está potencializando aún más. ¿Y cómo generar esa armonía en términos generales o esa conectividad de la cual habla con las propias alcaldías municipales? Porque ya se ha escuchado este año, y usted me imagino recibe esas quejas de ingeniero de ese sector privado que planteaba que cómo es posible que tienen grandes dificultades, que se atreven a invertir, pero aparecen algunas alcaldías y este año que termina en cero les da esa facultad el plan de arbitrios para revisarlo y ponen unas tasas que a cualquiera corren de este país. Con esto debemos decir, las alcaldías son autónomas, nadie les va a criticar este tipo de decisiones, pero también se deben tocar la conciencia. Lo felicito, licenciado Rosendo. Usted dio en un punto muy sensible. Yo creo que la ley de municipalidades necesita una reforma o una nueva ley, porque en efecto hay diferentes quejas. Nosotros hemos estado mediando, tanto en un problema de Santa Cruz de Yojoa,
entre una transnacional como es el Grupo Cargill con la corporación municipal y logramos hacer consensos y lograron ellos modificar sus planes de arbitrio. También lo hemos logrado en Villanueva con el alcalde Walter Perdomo y el alcalde Pineda en Santa Cruz. Y en ambos sectores ellos han entendido que han tenido que llegar a consensos y acuerdos. Los hemos hecho en procesos de mediación. También allá en Atlántida hay unos problemas en El Porvenir y creo que en Arizona. Y de igual forma hay otros lugares que también han estado teniendo problemas con algunas empresas porque los planes de arbitrios quedan desproporcionados. Allá en Sulaco hay otro, con otro tema que tengo entendido que una comisión que mandamos nosotros este viernes arregló el problema. Y el problema es que son 298. Entonces, me parece a mí que tenemos que ponerle normativas desde la ley de municipalidades a cómo deben plantearse los planos de arbitrio para diferentes categorías de alcaldías, A, B, C, D, D. Y de esa forma ellos puedan tener un parámetro y regirse a ese parámetro para que puedan aplicar esos planes de arbitrios y aprobarlos en sus respectivas corporaciones, pero tienen que ser determinados en una ley. Por eso necesita la intervención y la participación del Congreso Nacional. El COEP ha estado preocupado, nosotros hemos venido haciendo lo que ameritamos y lo que podemos, pero la autonomía municipal también tiene que comprenderse que no es abuso municipal, es autonomía municipal. Está con nosotros esta noche al banquillo el ingeniero Héctor Leonel Ayala. Una pausa, en breve continuamos. Por eso hay que entender que hay que dialogar. Los hondureños necesitamos eso. Necesitamos también una armonía entre el capital y el trabajo. Una armonía entre el gobierno y el inversionista. Una armonía entre el gobierno central y el gobierno municipal. Es una armonía total. Seguimos esta noche al banquillo con el ingeniero Héctor Leonel Ayala. Me habla de estos cambios que se van a impulsar, por lo menos como una iniciativa de la Secretaría de Gobernación. Ahora es un año que habrá mucha política y siempre hay sus tactos por aquello de la aspiración en los partidos tradicionales, en los partidos grandes. Es difícil que estas propuestas pasen en años políticos. Ingeniero, usted fue diputado por muchos periodos y sabe cómo se maneja esto ante la opinión pública y cómo se maneja ahí en el hemiciclo. Mire, antes de abordarle ese tema de propuestas de reformas a la ley o de nuevas leyes en el Congreso, quería mencionarle un detalle de esto de mediación. Estuvimos con una delegación de Chile el viernes pasado en la Alcaldía del Progreso. Ese fue el primer centro de mediación que nosotros equipamos de toda esta nueva dinámica que hemos estado haciendo en la Secretaría de Gobernación y Justicia. Y fíjense que se han atendido 600 casos aproximadamente como en año y medio. Y de esos 600 casos han salido favorables el 95%. El 95% se ha resuelto el conflicto. Quedamos impresionados. Estaba ahí el director de cooperación de la Secretaría de Justicia de Chile y algunos de sus técnicos, estaba el alcalde del Progreso y estaba su equipo y yo me quedé sorprendido. O sea, que los hondureños sí podemos solventar conflictos, tenemos que crearle las condiciones, pero sí, por eso yo estoy alegre que el FONAC sea una instancia de convergencia y de consenso, porque eso es lo que necesitamos los hondureños, aprender a arreglar nuestros conflictos. La confrontación no es parte de los hondureños, la cultura hondureña es pacífica. En cuanto a ese tema que usted menos está hablando, yo creo que sí necesitamos una nueva ley de municipalidades, pero sí me preocupa que vamos a elecciones el próximo año. Y hay que ver si los diputados van a querer tocar una reforma o una nueva ley en este momento, que la Asociación de Municipalidades hasta cierto punto puede generar un conflicto de intereses entre las posiciones de los alcaldes y las posiciones de los diputados. Pero la relación con la MUN, pero si logramos consensuarlo. Directo, ¿cómo ha estado? Buenísima. Ellos están buenísima. de acuerdo en algunas de las ideas. Sí, no, ellos obviamente siempre generan sus planteamientos, pero es una buena relación, es armónica y sí están de acuerdo en que podemos revisar una nueva propuesta para generar un consenso en cuanto a la ley de municipalidades, pero hay que ver si mantienen esa posición en este tiempo y una vez que logremos ese consenso entre la MON y el Congreso Nacional, podríamos ver si eso se puede implementar ya en
en estos días. Sobre todo por eso de la calificación que me hizo la referencia, y es lógico, aquí hay alcaldías A, que no se va a discutir de cuáles son las B, las C y hasta quizás D. El conflicto es cuando una D, un alcalde de un plumazo quiere obtener los beneficios que, por ejemplo, obtiene el municipio del Distrito Central, que ya dijo el alcalde Tito Apura que no lo va a tocar, por cierto, e igual podemos mencionar alcaldías como San Pedro Sula, el mismo Progreso. Hay una alcaldía que a una empresa agrícola le pone un permiso para poder hacer su cultivo de 1 millón de lempiras. Entonces ya esa gente está considerando qué hacer. ¿Es una alcaldía de qué categoría? ¿O me dice el nombre de cuál es? Sí, es como C, creo. Y no es que se menosprecie. Y entonces ellos se sorprenden, ¿verdad? Que ¿por qué? Y estas son cuestiones que a veces contraen el desarrollo económico. Obviamente ahí hay otras razones, hay un tema de manejo del agua también, que es legítimo por parte de la alcaldía, pero yo creo que el principal aliado en cosas como estas es el mismo inversionista. Fíjate que yo tengo un criterio en el tema de la energía hídrica, los proyectos hidroeléctricos. La gente que a veces reclama o protesta, si el mejor aliado de una comunidad es el mismo inversionista de la planta de generación de energía hídrica. ¿Por qué? Porque le interesa que esté reforestado todo para tener su cuenca lista y tener su flujo de agua necesario para generar su energía. Si no, no lo va a tener. Entonces el principal aliado de la comunidad es el mismo inversionista. Si no pierde la inversión, queda endeudado. ¿Y qué problemas puede tener si no logra conjuntar su proyecto, definir su proyecto, terminarlo, concluirlo o implementarlo durante 20, 30 años que tiene la concesión? Por eso hay que entender que hay que dialogar. Los hondureños necesitamos eso. Necesitamos también una armonía entre el capital y el trabajo, una armonía entre el gobierno y el inversionista, una armonía entre el gobierno central y el gobierno municipal. Es una armonía total. Pero aquí han habido malos hondureños que han querido contaminar el corazón de los hondureños, que solo plantean confrontación, odio, resentimiento, rencor, violencia. Eso no puede ser. Yo creo que los buenos hondureños tenemos que ver hacia el futuro en paz, en armonía, en darnos la mano, en vernos a los ojos y decir, merecemos una oportunidad como pueblo, como nación. Usted hablaba de estos cambios y de estas reformas que se deben dialogar. ¿Qué ha platicado con el mandatario sobre la ley electoral y de las organizaciones políticas? Va a ser una normativa nueva en su totalidad. Ahí está el planteamiento que surgió solo como idea. ¿O va a ir vía iniciativa del Ejecutivo de la reelección, que genera conflicto, que genera debate, y el tema de la segunda vuelta, o incluso hasta pensar, como siempre se pidió hace muchos años atrás en gobernación, de la separación de la elección de alcaldes? Bueno, es que ese planteamiento el Ejecutivo lo hizo en su momento. Y es un tema del Congreso Nacional. El Congreso Nacional tiene que entrarle al tema electoral y pronto. Yo creo que ya el tiempo para una segunda vuelta no da. Ya lo dijo el presidente del Congreso. Pero sí hay que abordar este tema con la mayor rapidez. Acuérdese usted que cualquier reforma electoral requiere 2/3 partes del Congreso, de los votos. Por lo tanto, es un tema que solo alrededor del consenso se puede aprobar. Pero es una buena oportunidad para que los hondureños saquemos temas importantes. Miren cómo salió el tema del registro nacional de las personas. Ya se está socializando la nueva identificación. Eso es bueno para los hondureños. Ya vamos a tener un nuevo documento. Ya en marzo se puede ir a solicitar y 2 meses después se puede obtener. Es una tecnología nueva. Es un proyecto importante para los hondureños. Vamos a tener un nuevo documento nacional de identificación. Se llama DNI, por cierto. No le vamos a decir identidad a los hondureños, le vamos a decir nuestra identificación. Sí, porque ya con esas iniciales así, sí, así se llama. Así queda por esas circunstancias, sí. Pero hay un mal recuerdo para algunos sectores de la sociedad. Sí. La nueva generación no se acuerda. No conoce mucho. No conoce lo que es el DNI. Documento Nacional de Identificación, DNI. Así se llama. Y va a ser con todas las características de un documento para usarlo en la tecnología. Eso es bueno, eso es importante. Y lo mismo, eventualmente, ya está en licitación y está pronto el pasaporte también electrónico, que es otro tema que es de avanzada, que va a permitir que los hondureños tengan un documento que tenga todas las características internacionales, bro. Ingeniero, le agradezco. Feliz noche.
¿Se quedará los 2 años que restan o ya que cerramos con lo político, usted está obligado a la política históricamente en el departamento de Cortés, dejará el Ejecutivo para entrar en esas corrientes legislativas o municipales que se abren en estos tiempos? Tengo un compromiso con el presidente Hernández hasta finalizar su gobierno, pero obviamente hay que ver qué se plantea en este tema. Yo tengo una carrera política, tuve la oportunidad de ser diputado por el departamento de Cortés 4 periodos, tuve la oportunidad de ser precandidato a la alcaldía en algún momento de San Pedro Sula, he sido comisionado presidencial del Valle de Sula, aún estoy ad honorem ahí sirviendo al pueblo hondureño y complemento la actividad ahora pues con esta responsabilidad de secretario de Estado en los despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, pero tengo un compromiso. Al menos que se generara una oportunidad ahí que llame la atención, pues podríamos considerarla, pero ahorita mi meta es terminar con el gobierno del presidente Hernández. Gracias. Con nosotros esta noche al banquillo el ingeniero Héctor Leonel Ayala. Por su sintonía, muchas gracias.